En la unidad anterior veíamos a Angélica Lidl. En esta unidad vamos a hablar sobre otras figuras fundamentales que ha sido Rodrigo García para hablar sobre teatro posmoderno y postdramático. Rodrigo García es uno de los grandes referentes del arte escénico contemporáneo. Podemos ver un teatro que se compone de una concentración de los materiales, en el que hay una comunicación más directa entre el objeto artístico y el público. Los espectáculos de Rodrigo García buscan ofrecer al espectador un tiempo de reflexión en sí mismos y a través siempre de la palabra y de la puesta en escena. De este modo, una de las características de su teatro es el peculiar empleo del tiempo, dejando precisamente estos espacios destinados a la reflexión en el interior de la propia pieza. Es decir, cuando uno acude a ver una obra de Rodrigo García, siempre se va a encontrar con un tiempo en el que sigue transcurriendo la acción, pero que está siempre destinado a esa reflexión del público dentro de la propia pieza, ¿no? La reflexión que normalmente hacemos después del espectáculo. En este caso, Rodrigo nos facilita poder hacerla en el mismo espacio. Os dejo aquí como referencia en este primer acto, el número 322, de escena contemporánea, en el que precisamente cómo encontrar el lugar de la palabra dentro del teatro, que es uno de los textos de Rodrigo García absolutamente imprescindibles para entender su manera de concebir el teatro. Rodrigo García nace en Buenos Aires, en Argentina, en 1964. Es director, dramaturgo y escenógrafo. Es fundador de la compañía La Carnicería Teatro, nombre que representa a la perfección el tipo de teatro en el que cree el autor. Y bueno, desde 1986 se va a asentar en España. Su carrera teatral se ha desarrollado y consolidado entre nuestro país y Francia. Ha colaborado en instituciones como el Centro Dramático Nacional en España, el Festival de Aviñón o la Bienal de Venecia. En su formación, al otro lado del charco, recibió una gran influencia de la obra de Eduardo Pawlowski y de Cantor, especialmente Violopole, Violopole. Posteriormente también podemos observar las influencias de los lenguajes de la instalación, de la performance y del videoarte en sus obras, y algunos artistas con los que dialoga, como por ejemplo son Naumann o Holzer. La política en el teatro, ¿no? El teatro de Rodrigo García está teñido por una aportación desde la antropología, que de modo conciso es el eje vertebrador de su discurso. En el modo en el que se encuentra dentro de la reflexión antropológica del discurso de Rodrigo García, se encuentra inmerso en la crítica social, política e incluso personal, buscando la denuncia desde los formatos escénicos. Las obras de Rodrigo García son fuentes siempre de provocación, con todos los sentidos, al espectador, para generar estas pulsiones y moviéndolo, si no siempre a la acción, al menos sí a la reflexión sobre los grandes y los pequeños temas de nuestra cotidianidad. Así, José Antonio Sánchez nos señala cómo Rodrigo García ha creado siempre desde una compleja conciencia del entorno en el que se encuentra, de su entorno personal, social y profesional. Esto es un sentido antropológico amplio del término. Su trabajo puede ser considerado como muy político. Recordemos, por ejemplo, en 2009 la UNESCO le va a otorgar el premio Europa Nuevas Realidades Teatrales, junto a otros creadores como Cassier, como Del Bono, o Schilling o Tanguy y el teatro de Rodó. A pesar de la importancia de este acontecimiento, pasa prácticamente desapercibido en la opinión pública, por ejemplo en España, este premio. Los temas que encontramos dentro del teatro de Rodrigo García, como hablamos, son los grandes y los pequeños temas de nuestra cotidianidad, ya que hay, pues aquí los tenéis enumerados, hay una penetración de las representaciones en busca de lo real y cuál es el posicionamiento ético. Hay un desprecio por el sistema educativo como mecanismo de alienación del individuo, la burla de la ambición, el rechazo del trabajo y la defensa de la ociosidad, la denuncia del consumismo, la obsesión por penetrar las vidas de los otros, la defensa del exceso, el caos y la contradicción como forma de expresar la rebelión contra lo establecido, contra las cosas más convencionales. También aquí tenéis un listado de todas las obras que podemos encontrar de Rodrigo García. Tenéis aquí en estas dos páginas, que bueno, luego esto lo tenéis también como documentos del curso.
Un modo de entender el teatro de Rodrigo García. Los espectáculos del autor argentino pues tienen una apariencia caótica, parecen inconexos y son muy fragmentarios. Él es uno de los autores que aplica mucho el concepto de fragmentación y de construcción, tanto en la disposición espacial como en el propio discurso que va generando a lo largo de la pieza. En el fondo también en este discurso los espectáculos se van a hilar de una forma muy precisa y muy concreta, con una gran coherencia que bueno, solamente vemos después de habernos imbuido en el proceso que nos propone. La invitación a la reflexión y el poder de las imágenes son dos de los grandes indicios de la significación de su obra. Sus piezas son la perfecta combinación entre la interacción de las disciplinas, lo que hablamos de la interacción que hay entre pues, lenguajes como la performance o como por ejemplo la instalación o el videoarte, que encaja muy bien dentro de los espacios sonoros que él nos propone y que no ha dejado desde luego indiferente ni al público ni a la crítica. Como obras de Rodrigo García quería destacar estas que son Agamenón, Volví del supermercado y de una paliza a mi hijo, que fue un premio UBU, La aproximación a la idea de desconfianza, Stan Still, Compré una pala en Ikea para acabar mi tumba, Haberos quedado en casa capullos, Daisy y Golgota Picnic. Como podemos ver, son lenguajes que ya desde el primer momento nos van a impelar, nos apelan al espectador para incluirnos dentro de la provocación que está realizando. Como bibliografía os he dejado varios, sobre todo noticias, porque en este caso sí me interesaba ver cuál es la relación que hay entre Rodrigo García y la crítica y el público. Y tenéis también de La Carnicería Teatro el canal de YouTube donde podéis ver pues todas las obras, procesos y vídeos que se han ido colgando. Y luego un texto que es El Teatro de Rodrigo García de Fernando Laya Pérez, que es también bastante completo en cuanto a la obra del autor.